algunas de las cuestiones que quedan por analizar. Vamos a tener una conversación, lo tenemos conectado, ¿verdad, no? ¿Tenemos conectado a nuestro invitado? Vamos a conversar con Mauro Embe, que es licenciado en Estudios Internacionales y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en la Argentina. Mauro, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Mauro, ¿cómo evalúa el resultado que está teniendo en el marco de estos más de 50 días de guerra este acuerdo que se alcanzó con Hamás, la posibilidad de que este acuerdo continúe o se rompa, algo que seguramente nos terminaremos de enterar en las próximas horas? ¿Cómo cambia de alguna manera el panorama en este conflicto? Exactamente, a ver, yo creo que la tregua, o al menos, sí, la tregua que hicieron Israel con el grupo terrorista Hamás, que llevó a que se liberaran hasta ahora, como bien dijiste, 40 rehenes y que los 10, en realidad 13 restantes israelíes, al menos está el tema con Israel, que no acepta la lista que le dio Hamás, justamente porque separaría a los hijos, a los menores que habían sido secuestrados por el grupo terrorista Hamás de sus padres y madres en este caso. Estamos hablando de que es una tregua momentánea que se podría efectivamente extender en caso de que Hamás liberara alrededor de 10 rehenes israelíes por día y que Israel estaría dispuesto a retrasar o al menos frenar la contraofensiva contra el grupo terrorista en la Franja de Gaza siempre y cuando Hamás cumple ese acuerdo. El tema es el siguiente: estamos hablando de un acuerdo con un grupo terrorista que, por definición, y como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, suele no cumplir. De hecho, apenas empezó la tregua que iba a llevar a la liberación de rehenes, salieron algunos cohetes por parte jamás de la Franja de Gaza el día viernes. Entonces estamos hablando de que es un acuerdo como entre pinzas, ¿no?, que tiene el Estado de Israel con el grupo terrorista Hamás, y que si bien ha llevado a buenos resultados, porque muchos rehenes han vuelto y en su gran mayoría en buen estado de salud, excepto esta señora que pobre necesitaba medicación mientras era secuestrada por Hamás, que no se la dieron y por eso es que está en este momento internada. Yo creo que esto puede seguir en tanto el grupo terrorista cumpla con su palabra, pero hay otra realidad también, que es que Israel tiene dos objetivos. Por un lado, rescatar a todos los rehenes que tomó Hamás, y por el otro lado, y esto ha sido explícito en la voz de diferentes miembros del gobierno, destruir la capacidad operativa de Hamás en la Franja de Gaza, y el propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha asegurado que la operación se va a extender al menos 2 meses más, además de este acuerdo por los rehenes. Quedan alrededor de 180 rehenes, más o menos, 183 rehenes. Se calcula que quedan todavía en posesión de Hamás y que no se sabe tampoco si están vivos o muertos, y si están vivos, cuál es su condición. Mauro, y en este contexto también se termina de confirmar en las últimas horas que no todos están en poder de Hamás, que hay rehenes que estarían en poder de otras organizaciones. Se habla sobre todo de la Yihad Islámica de Palestina, que tendría algunos de los rehenes, y que por lo menos ha trascendido esto, que los líderes de Hamás no tendrían del todo claro dónde se encuentran esos rehenes que dieron o entregaron a otras organizaciones terroristas. Digo, ¿cómo termina esto también de hacer mucho más difícil todo este proceso de negociación? Exactamente. Recordemos que cuando fue el ataque del 7 de octubre fue liderado por la brigada Nujwa, que es la brigada de élite de las brigadas Isedin al-Qassam, que es el brazo armado del grupo terrorista Hamás, dentro del territorio israelí. Pero una vez que entraron terroristas de menor rango también y civiles, que también ingresaron al territorio israelí junto con la Yihad Islámica Palestina, que es el segundo grupo en poder y en tamaño terrorista dentro de la Franja de Gaza, que se llevaron justamente rehenes y que no tiene efectivamente, creo yo, y esto no creo que sea falso, que jamás no tiene noción o conocimiento de dónde están todos los rehenes, justamente porque fue una oleada de gente la que entró, una oleada de gente que se llevaron y que fueron derivados a diferentes lugares dentro de la Franja de Gaza. Y también hay que aclarar otra cosa: Hamás es un grupo terrorista que no es del todo orgánico. Hay distintos batallones de Hamás que no tienen a veces las mismas intenciones, y esto pasa en la Franja de Gaza como también pasa en Cisjordania, que es el otro lugar donde existe la Autoridad Nacional Palestina, donde también hay muchísimos enfrentamientos casi a diario, aunque en este momento está todo el foco en la Franja de Gaza, entre las fuerzas de seguridad israelíes y los grupos terroristas allí, con diferentes batallones y con diferentes, unidades que no responden necesariamente a la jefatura. Por eso hay un montón de rehenes que efectivamente puede que no se sepan dónde están, que jamás va a tener que averiguar, porque gobierna de facto la Franja de Gaza del año 2007 y el acuerdo con Israel es de Hamás, o sea que jamás se va a tener que encargar de rastrearlos, y si quiere que no continúe la ofensiva israelí y que se retrase la continuación, va a tener que entregarlos en la forma que
fue pactado, mediado justamente por Qatar, que ha sido siempre el Estado que apoyó al grupo terrorista Hamás, por Egipto también y por Estados Unidos. Hamás va a tener que encontrar estos rehenes y los va a tener que entregar por la parte del acuerdo. Ahora, si no sucede eso, Israel va a continuar con la operación militar. ¿Qué es lo que busca Hamás con esta negociación? ¿Qué es lo que quiere hacer con esta tregua que ha reclamado? Más allá, digo, de la liberación de los terroristas arrestados en cárceles israelíes, que es la otra contraparte, digamos, que ofrece Israel. Efectivamente, lo que ha ofrecido Israel como término de intercambio son personas, ya sea menores y mujeres, que no hayan cometido asesinato, que estén en cárceles israelíes, en su gran mayoría de Cisjordania. Son palestinos arrestados por terrorismo, por otros motivos, en cárceles israelíes que viven en Cisjordania, y ahora se habló de que ya se había soldado, que se iba a soltar un gazatí. Sería el primer palestino gazatí que sería soltado presuntamente en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. Yo creo que jamás con la tregua busca dos cosas. Por un lado, reorganizarse, porque Israel está haciendo la mayor ofensiva que ha hecho, me parece, en su historia contra un grupo terrorista, en este caso en la Franja de Gaza. Y por otro lado, utilizar la carta que tomó cuando tomó a los rehenes israelíes, que fue algo inédito en la historia de Israel. Nunca había pasado esto, que tomaran tanta cantidad de rehenes, además de los asesinados, ¿no? Yo creo que jamás está utilizando esa carta justamente para mostrarse, no sé si necesariamente como victorioso, pero sí que ha logrado doblegar desde su punto de vista al Estado de Israel. Yo creo que es para mandar un mensaje también a aquellos que lo apoyan, y sobre todo al mundo árabe, diciendo: nosotros estamos haciendo que el Estado enemigo, en este caso de su punto de vista Israel, se doblegue y ceda ante nuestras peticiones. Y también para Israel es un tema todo esto, porque entiende que del principio de la operación, si bien jamás tenía 240 rehenes, decidió hacer la incursión en la Franja de Gaza con una ofensiva que es extremadamente fuerte, y también sabiendo que jamás utiliza no solo a sus ciudadanos, sino que también probablemente iba a utilizar a sus rehenes, sobre todo los que no son soldados, como escudos humanos. Entonces es una situación bastante compleja, donde Israel tampoco puede decir que no va a continuar con la ofensiva porque perdería credibilidad, pero también con una presión cada vez más grande dentro de la población israelí para que se mantenga la tregua en tanto puedan llegar los rehenes, y jamás ganando tiempo. Yo creo que es un ajedrez que se está jugando en este momento, donde se ve una suerte de impas que no sé cuánto tiempo más va a continuar. Sumado a que son rehenes que se presupone que los tiene Hamás, pero que no se sabe exactamente cuál es su situación. Ahora, Mauro, vos lo decías antes, lo ha repetido tanto el ministro de Defensa Galán como el primer ministro Netanyahu, que la decisión de destruir a Hamás y de desmantelarlo como una posible fuente de amenaza futura de Israel está tomada, y que eso va a avanzarse pase lo que pase. ¿Ves que hay igualmente alguna posibilidad o algo que pueda hacer que Israel ceda de alguna manera en ese objetivo? Yo creo que si cede, la manera de comunicarlo no va a ser diciendo que han cedido, porque eso sería demostrar debilidad. Me parece que en este caso van a avanzar lo suficiente como para destruir las capacidades operacionales de Hamás. Hay que tener en cuenta lo siguiente también: si Hamás ya no existe como grupo, ¿qué otro grupo va a tomar el control de la Franja de Gaza? Si lo va a tomar la Autoridad Nacional Palestina, liderada por el partido Fatah, que lo preside Mahmoud Abbas desde Ramallah, la capital de la Autoridad Nacional Palestina. Si Israel va a decidir quedarse en la Franja de Gaza, hay muchas preguntas que nos llevan a esto, ¿no? Yo creo que además una cosa es destruir las capacidades operativas del grupo terrorista Hamás, pero la idea en sí, la idea sobre todo salafista revolucionaria, que lleva a la creación y al mantenimiento de muchísimos grupos terroristas, difícilmente pueda ser erradicada. Lo mismo con la situación de qué va a pasar con aquellos civiles desplazados, que si bien Israel alertó previamente a realizar los ataques e incluso los protegía de que el propio grupo terrorista jamás los asesinara cuando se dirigían hacia el sur, probablemente no tengan a dónde volver. Entonces es una situación muy compleja, que hay como una especie de costos y beneficios: destruir la capacidad operativa de Hamás, pero también entender que la situación post-Hamás también es algo a tener en cuenta, y que puede llevar a múltiples escenarios de diversa índole, y donde el mundo también va a presionar para que justamente la ofensiva israelí, sobre todo cuando Hamás suelta los rehenes, que la contraofensiva israelí se modere o al menos se detenga.
¿Cómo estás viendo justamente ese frente de alianzas internacionales que fueron muy categóricas, sobre todo pensando en los países más democráticos del mundo, en su defensa al derecho de Israel a defenderse, pero que en algunos casos también han planteado la necesidad de un alto el fuego en nombre de los civiles palestinos, que hay que decirlo, son expuestos antes que nadie por Hamás, ¿no? Exactamente, los civiles palestinos, que son los gazatíes en este caso, que son utilizados como escudos humanos, que Israel busca proteger y que también yo creo que la comunidad internacional ha tenido como al menos 2 semanas donde ha defendido el derecho de Israel a defenderse el ataque brutal de Hamás, sobre todo porque fue el propio grupo terrorista Hamás el que decidió subir las imágenes, también tomando una decisión clara. Esto no había pasado hasta este momento. Siempre que había un enfrentamiento entre Israel y Hamás tenía 2 mensajes distintos, uno para la prensa occidental, donde se mostraban como las víctimas del conflicto, otro para la prensa en árabe, donde se mostraban como los héroes que estaban desafiando al enemigo sionista. Y ahora que Hamás tomó esta decisión, yo creo que el mundo le dio a Israel, o al menos entendió qué es lo que siempre decía Israel, que era Hamás y a lo que se estaba enfrentando, pero que bueno, con el paso del tiempo, sobre todo por presiones de países aliados a Hamás, o al menos que tienen una visión no tan hostil hacia el terrorismo de Hamás, que también son aliados de los países de Occidente y que se han mostrado, sí, defendiendo, digamos, entendiendo el derecho de Israel a defenderse, pero justamente por una cuestión, ya sea humanitaria, ya sea también estratégica, a nivel de política internacional, para que esto se modere. Porque recordemos lo siguiente, o sea, si Hamás utiliza como escudos humanos a su propia población y pese a que Israel les avise para que se retiren de los lugares donde van a haber ataques contra infraestructura de Hamás, si no lo dejan salir también hay muchísimas bajas civiles. Y es un tema preocupante, pero que bueno, estamos en un momento justamente bisagra, como digo, donde Israel tiene que decir si continuar y cómo continuar la contraofensiva, sabiendo que gran parte del mundo occidental, yo no sé qué va a pasar con Estados Unidos, pero que otra parte del mundo, sobre todo, entendiendo porque tiene una población dentro de su país, sobre todo la población musulmana, que no necesariamente es radicalizada y que por supuesto quiere, en muchos casos, vivir en Occidente, pero que bueno, suele tener una visión bastante favorable a Palestina y bastante favorable a Hamás también, que entiende que tienen que ganar votos y que no pueden perder votos con esto. Entonces, como digo, por un lado estrategia internacional, por otro lado política interna y un mensaje, ¿no?, que se va a ir moderando respecto del derecho de Israel a defenderse con el paso del tiempo. Ahora, sobre todo en Europa, ¿no? Si uno deja de lado, vamos a decir, miradas ingenuas y se pone una mirada 100% realista, ¿tiene forma Israel de cumplir con una de las metas que se ha planteado, que es evitar por todos los medios que vuelva a ocurrir un 7 de octubre? ¿Tiene forma de hacerlo sin quedarse bajo cierto control sobre la seguridad en Gaza? Es decir, ¿puede garantizar que no se repita un 7 de octubre si una vez que termina la operación se va de Gaza y vuelve la situación a ser el statu quo como era antes del 7 de octubre? A ver, yo creo, por un lado, que lo inevitable no existe. En todo caso, existen probabilidades de ocurrencia. De hecho, cuando me han preguntado cómo es que sucedió este ataque, porque Israel, que es uno de los países que tiene las mejores inteligencias, la mejor preparación militar justamente para evitar que estas cosas pasen, yo dije, bueno, en un escenario, este escenario que podría haber tenido una posibilidad de ocurrencia en 100.000, bueno, esa una en 100.000 ocurrió. Y fue una falla en cadena que llevó a que pudiera existir este ataque que, otra vez, una cosa es, pasó el 7 de octubre, pero también hay que decir la cantidad de veces que Israel ha evitado otro 7 de octubre. Yo creo que si Israel decide que esto justamente garantizarlo, de alguna manera va a tener que tener otra presencia en la Franja de Gaza que no sea en los bordes o con vigilancia a nivel aéreo, porque desde el año 2005, cuando fue la desconexión unilateral de Israel, donde también hubo muchísimos israelíes que fueron llevados por las propias tropas israelíes hacia territorio israelí, sacándolo de sus casas en la Franja de Gaza, justamente entregándolo a la Autoridad Nacional Palestina para intentar un acuerdo de paz y que evidentemente no funcionó porque Israel tuvo el 7 de octubre. La cuestión a entender es qué tipo de presencia va a tener Israel también. Si va a ser una presencia militar, no creo que sea presencia civil, pues no creo que vuelvan a construir asentamientos si es que Israel se queda de manera digamos, por un tiempo en la Franja de Gaza, pero justamente la semilla ideológica de lo que representa Hamás, no en sí el grupo, sino lo que representa para una sociedad palestina, lamentablemente, cada vez más radicalizada, donde hay que decir la verdad también, en Israel también hay una porción más pequeña que se está radicalizando. La presencia militar puede al menos disuadir, pero si busca prevenir,
también va a llevar a enfrentar a aquellos grupos que busquen llevar a cabo un ataque parecido al 7 de octubre, que yo personalmente no creo que vuelva a suceder, y que, bueno, quizás la Franja de Gaza se termine convirtiendo a nivel militar en las operaciones que hace Israel prácticamente todos los días en Cisjordania, buscando justamente células terroristas para desactivarlas. Yo creo que el escenario más probable es ese, que Israel no se vaya del todo, porque al menos por un tiempo va a tener que tener el control si pretende cerciorarse de que algo así no vuelva a ocurrir. La cuestión, vuelvo a repetir como dije antes, ¿qué va a pasar con la población civil que fue desplazada? Que se movilizó hacia el sur por la ruta principal Saladín, hacia el sur, hacia la frontera con Egipto. Ese va a ser el gran problema, porque dentro de esa población civil, que si bien fue alertada por Israel y salió de sus casas y fue protegida por el ejército de Israel, también probablemente fue el propio Estado de Israel el que destruyó su casa y tenía un búnker de Hamás abajo. Y una cosa es que luego una persona grande, pero sobre todo cuando vamos a analizar qué puede pensar la juventud palestina en Cisjordania y qué puede pensar la juventud palestina en la Franja de Gaza respecto de los motivos del conflicto, nos lleva a pensar, bueno, ¿qué va a pasar de acá a 10 años, por ejemplo? ¿O qué va a pasar de acá a 20 años? Y ese ya es otro tipo de escenario más a largo plazo donde, bueno, hay muchísimos factores que pueden influir. Claro, pasa que uno ve las imágenes, ¿no?, de que está pudiendo suministrar como nunca antes la Fuerza de Defensa de Israel, porque nunca antes había ingresado de la forma en la que ha ingresado ahora a Gaza. Y una cosa es que te digan Gaza jamás tiene túneles y te muestren alguna imagen satelital, y otra cosa es ver cómo son estos túneles debajo de los hospitales, cómo son los cohetes que están disparados y los lanzacohetes en los jardines de infantes, cómo son esta red. Realmente es una ciudad subterránea la que construyó Hamás, con salas con aire acondicionado, con baños, La verdad es que lo único que le falta es el subte, realmente. Lo único que le falta es el tren, digamos. Realmente, y uno dice, bueno, claro, es que Hamás desde hace 15 años se está dedicando exclusivamente a pensar en cómo crear acá un gran búnker para desde ahí atacar a Israel. Entonces, por eso digo, y vuelvo a lo anterior, qué difícil es después de eso decir, bueno, te doy la llave y me voy, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, se calcula que hay alrededor de 500 kilómetros de túneles debajo de la Franja de Gaza, que muchos de esos túneles, por no decir casi la totalidad, fueron construidos probablemente con material de ayuda humanitaria que se hizo para construir infraestructura civil y que terminaron siendo utilizados por Hamás para construir sus propios túneles, que no solo son, digamos, en un solo nivel, sino que también van arriba y hacia abajo. Estamos hablando de un territorio que tiene 45 kilómetros de largo y entre 12 y 16 de ancho, pero como estos túneles también tienen mucha profundidad y que van en múltiples direcciones, son alrededor de 500 kilómetros de túneles que tiene Hamás debajo de la Franja de Gaza, justamente porque siempre planificó que una intervención israelí se convirtiera en una especie de Vietnam. Y eso es lo que busca Hamás. De hecho, recordemos lo siguiente, Israel podría haber terminado de otra manera esta cuestión, no lo hizo justamente por los rehenes israelíes y también porque valora la vida de los civiles gazatíes, y que ya van varias decenas de soldados israelíes entre 18 y 25 años, estoy hablando, que entraron a la Franja de Gaza y que han muerto en la guerra con Hamás. O sea, Israel está poniendo en riesgo también la vida de sus propios jóvenes para salvar a los rehenes y para destruir a Hamás en vez de tirar una bomba y listo. Yo creo que eso hay que destacar también, que Israel justamente ha entrado sabiendo también que muchos de los túneles no pueden ser destruidos a menos que haya presencia en el territorio, y que justamente hay presencia en el territorio porque Israel decidió destruir completamente a Hamás. La cuestión es cómo encontrarlos. Y una vez que se los encuentra, ver si los líderes de Hamás, que creo que es el objetivo final de Israel, están justamente ahí. Uno de los líderes está cómodamente sentado en su sillón en Doha, en Qatar, mirando los acontecimientos, que es Ismail Haniyeh. Se calcula o se prevé que Yahya Sinwar, que es el otro líder principal de Hamás, está en la Franja de Gaza, pero no se sabe todavía. Israel está decidido a destruir las capacidades operativas, pero eso no quiere decir que jamás pueda reaparecer en algún otro momento. Y justamente los túneles son su principal herramienta. Otra vez, construido no solo con material humanitario, sino que los lanzacohetes, hay túneles de abastecimiento de bienes que son contrabandeados por la frontera con Egipto, entre Israel, Egipto y la Franja de Gaza, en la península del Sinaí. Hay túneles donde se almacena armamento, hay túneles también donde probablemente estuvieron muchos de los rehenes y donde se esconden los líderes de Hamás, que por supuesto donde están los búnkeres más importantes de Hamás, debajo de hospitales y escuelas. Mauro, te hago una última... Justamente porque saben que Israel valora ese tipo de infraestructura. Sí, sí, está clarísimo. Mauro, te hago una última pregunta. Hablabas de un tema, me parece que también ha quedado muy en evidencia en estos 52 días. El papel de las organizaciones internacionales que tienen presencia en Gaza.
Organizaciones internacionales, digo, acá pienso en la ONU y en todas la oficina de los refugiados palestinos, digamos, de la ONU, que durante años se dedicaron a hablar mal de Israel mientras que no sabían que se estaban construyendo, que se construían túneles, que se construían lanzadores de cohetes ahí mismo dentro de esos campos. También personal, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que dice qué vergüenza Israel que interviene en un hospital cuando están claras las imágenes y hay médicos incluso que han dicho, nosotros sabíamos que a tal o cual lugar del hospital no podíamos ingresar porque desde allí disparaban, porque de allí había operaciones que evidentemente eran de Hamás. Digo, tiene que haber un replanteo respecto de todo ese aparato, entre comillas, humanitario que funciona en Gaza y que parece ser extraordinariamente funcional a Hamás. En gran parte ese aparato que está formado por gazatíes y sobre todo por muchos gazatíes afines a Hamás, yo creo que es completamente funcional al grupo terrorista. De hecho, para poner un ejemplo, apenas comenzó el conflicto, la Oficina para los Refugiados Palestinos de la ONU publicó en una red social que el propio grupo Hamás se había quedado con parte de la ayuda humanitaria y después fueron obligados a borrar ese tuit, ya sea por propios dirigentes de esa organización que son afines a Hamás o por el grupo terrorista mismo. Recordemos lo siguiente, la enorme cantidad de periodistas y fotógrafos que cubrieron la masacre del 7 de octubre porque tenían información y que no dieron aviso de lo que estaba pasando y que por ende fueron cómplices también. Y hay que entender otra cosa de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. O sea, el Consejo de Derechos Humanos hoy en día lo va a presidir Irán, la República Islámica de Irán. Yo creo que hay un montón de cuestiones que hay que replantearse y que justamente dentro de este pluralismo donde yo al otro no lo comprendo, pero tengo que respetarlo, yo creo que hay ciertos valores como el valor de la vida, el valor de la defensa justamente de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de que se tienen que respetar, que no se hacen de esos organismos internacionales y que siempre se pone el foco en Israel cuando en realidad el que viola derechos humanos en la Franja de Gaza es el propio grupo terrorista Hamás. Ese es el punto. Yo creo que hubo cierta connivencia que hay sobre todo de los líderes, no sé si absolutamente todos, pero que gran parte de los líderes de estas organizaciones son cómplices de Hamás y que han hecho lo posible para que el mundo se pusiera en contra de Israel y no en contra del grupo terrorista. Y esto es lo grave. Esto es lo grave, que no haya una autocrítica respecto de qué deben hacer estos organismos, incluso, ponerse un punto de vista neutral, porque tampoco lo hacen. Y por supuesto que la situación en la Franja de Gaza es extremadamente grave, que la situación humanitaria es extremadamente grave y donde Hamás es responsable y lamentablemente también es responsable Egipto, responsable Israel y muchos de los países árabes que siempre han bregado por el pueblo palestino y que nunca le dieron la importancia que tenían que tener. Pero bueno, yo creo que hay una demonización constante del Estado de Israel hace muchísimas décadas dentro de los organismos que dicen defender los derechos humanos, que vieron incluso lo que hizo Hamás, que filmaron lo que hizo Hamás el 7 de octubre y que al día de hoy siguen criticando a Israel. Yo creo que eso lo único que hace es que pierdan credibilidad. Y ese es el gran problema, que los organismos que deberían apoyar justamente a la humanidad estén a favor de aquellos que la denigran. Ese me parece el gran problema, ¿no? Por eso ya es algo personal, digamos. Mauro Embe, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias.